Y se registró una doble explosión frente a una oficina de correos en el centro de Roma, según medios locales. No ha habido heridos en el incidente, pero sí daños materiales. Se trataría de dos paquetes pequeños que contenían líquido inflamable y que fueron escondidos entre los coches que se encontraban en el aparcamiento de empleados. Las autoridades no excluyen ninguna hipótesis, aunque se valora la posibilidad de que haya sido responsabilidad de algún grupo anarquista. Corea del Norte insiste además en que se detuvo a ambos extranjeros por supuestos crímenes realizados contra su gobierno. Pyongyang apunta a que los medios estadounidenses describen el hecho textualmente de una manera ignorante. Estas últimas detenciones se suman a otros incidentes que recrudecen la tensión entre Pyongyang y la Casa Blanca. Además, el embajador norcoreano en Rusia denuncia que Seúl y Washington son responsables de planear actos violentos con armas biológicas y químicas contra los líderes de su nación. Los rusos respondieron así a la información difundida por medios estadounidenses de que entre ambos aviones hubo solo 6 metros de separación. El Ministerio de la Defensa señala que el caza Su-30 despegó para hacer un reconocimiento visual del aparato que se acercaba a la zona limítrofe con Rusia. Al localizar el avión de inteligencia estadounidense, el piloto ruso realizó una maniobra de saludo y regresó a la base, mientras que el Boeing de las Fuerzas Aéreas norteamericanas cambió su rumbo. Su piloto dijo que fue una acción segura y profesional. Y el presidente Donald Trump acusó a los demócratas de dividir a la sociedad estadounidense. En su cuenta de Twitter, el mandatario escribió que Rusia probablemente se ríe de las excusas del partido opositor sobre su fracaso en las elecciones presidenciales. Tras ser derrotados, los demócratas hicieron muchas críticas al republicano. Las más recientes tienen que ver con la destitución del jefe del FBI, agencia que investiga los supuestos vínculos entre la campaña de Trump y de Moscú. Y respecto a su reunión en Washington del pasado miércoles con el ministro del Exterior ruso, Trump calificó como muy buena la conversación. En el encuentro se abordaron los conflictos de Siria y Ucrania. El líder estadounidense subrayó en una entrevista en el canal NBC que aquel diálogo posiblemente ayuda a salvar muchas vidas y a restablecer la paz. Asimismo, Trump negó tener lazos con el Kremlin, incluso los financieros, y precisó que no posee propiedades ni negocios en Rusia. Escuchemos lo que dijo. Esto fue tramado por los demócratas. No existe colusión entre mi campaña electoral y los rusos. Y otra cosa más es que los rusos no afectaron a la votación, pero parece que todo el mundo piensa lo contrario. El FBI no abandonará la investigación sobre los presuntos lazos del equipo de Donald Trump con Moscú. Así lo ha declarado el director en funciones del Buró en un discurso ante el Congreso de Estados Unidos sobre las nuevas amenazas que existen en el mundo. Según el funcionario, no se va a tolerar ninguna interferencia de la Casa Blanca en las pesquisas y tampoco proporcionará datos sobre el caso al equipo del mandatario. Por su parte, desde el Congreso afirmaron que velarán que no haya injerencia exterior en dicha investigación. Por el momento, el jefe en funciones del Buró no dio ninguna información sobre el estado de la indagación del hackeo contra el Partido Demócrata. Recordemos que el pasado julio se denunció que los hackers rusos y el gobierno de Rusia habrían podido llevar a cabo un ataque cibernético contra el Partido Demócrata de Estados Unidos. En opinión del consultor político Mario Di Giovanni, los demócratas aprovecharán esta historia con los supuestos vínculos de Donald Trump con Rusia para afectar la reputación del presidente. Lo curioso, digamos, de esta decisión que toma el presidente Trump, una decisión que es bastante delicada, como sabemos las instituciones que existen en Estados Unidos, si bien él tiene el poder, legalmente él tendría el poder de expulsar al director Comey o cualquier director del FBI, es bastante cuestionable el momento en que decide tomar esta decisión para expulsarlo, sobre todo cuando está en un momento delicado de investigaciones en contra o investigaciones sobre la relación de la administración de Trump y su campaña electoral con Rusia. Pero sin duda estas investigaciones van muy en contra de lo que son las futuras reformas y los futuros y la reputación de la administración de Trump, y por supuesto los demócratas seguirán impulsando esta investigación y estos análisis de los posibles vínculos entre la administración de Trump y los rusos para poder afectar aún más la reputación del presidente. En el estado norteamericano de Alaska, el canciller ruso Sergei Lavrov ha declarado que a partir de ahora la forma en la que se desarrollen las relaciones entre Rusia y Estados Unidos dependerá de Donald Trump y de su equipo.
En el marco de la reunión ministerial del Consejo del Ártico, Lavrov señaló que Rusia lleva a cabo contactos con los potenciales observadores para las zonas seguras en Siria. Sin embargo, apuntó que no abordó con el presidente Donald Trump el envío de representantes de Estados Unidos a las áreas mencionadas. El diplomático sostuvo que Moscú, Ankara y Teherán se reunirán dentro de 10 o 12 días para examinar parámetros concretos para trabajar en las zonas de distensión del país árabe. Desde que entró en el despacho Oval, Trump empezó a cumplir su promesa electoral de acabar con el cabildeo en el sistema político de Estados Unidos. Firmó una orden ejecutiva que prohíbe a los funcionarios gubernamentales participar en grupos de presión. Además, prohíbe terminantemente cabildear para cualquier gobierno extranjero o partido político. Cada funcionario que llega a formar parte de la administración de Trump debe aceptar las reglas y abstenerse de cualquier lobby hasta pasados 5 años tras abandonar su cargo. Se trata de una prohibición de cabildeo de 5 años. La mayoría de los que están detrás de mí no podrán trabajar o hacer algo en contra de nuestro maravilloso país. Una prohibición de 5 años. Actualmente la prohibición es de 2 años y está llena de deficiencias. Y esto es una prohibición de 5 años. Así comparó su medida con la ley que existía bajo el mandato de Obama, firmada en 2009, que establecía un veto de 2 años y que contenía, según Trump, muchos vacíos legales. Sin embargo, las propias acciones de Donald Trump parecen contradecir sus palabras. Las revelaciones muestran que su gabinete está influenciado por varios grupos de presión. Por ejemplo, la empresa petroquímica Koch Industries había realizado cabildeo para confirmar la nominación de Scott Pruitt como dirección de la Agencia de Protección Medioambiental. Otros cabildeos fueron realizados a favor del nominado de Trump a encabezar el Departamento de Trabajo y la candidatura del Departamento de Agricultura. Según expertos, no solo es la política interior la que está bajo influencia de los grupos de presión. Los del extranjero también, ese es otro tipo de grupos de presión que tenemos. Hay casi cualquier gobierno del mundo tiene un lobby en Washington, D.C. y ellos están también intentando influir el gobierno de los Estados Unidos para que hagan la política exterior que favorece su país. El 26 de abril, Trump además lanzó una reforma fiscal con fuertes rebajas de impuestos a las empresas. El plan propone revisar todo el sistema fiscal y reduce del 35 al 15% los impuestos a las empresas, mientras el gobierno promete que el plan impulsará la creación de empleos y por tanto provocará mayor recaudación fiscal. Surgen dudas de que la reforma pueda beneficiar a alguien más que a los ricos. El presidente Trump y los líderes del Congreso proponen simultáneamente recortes en impuestos de billones de dólares a las compañías altamente productivas y a los individuos más ricos, junto a los draconianos recortes en los servicios orientados directamente a los más pobres y los más vulnerables. Las reformas fiscales específicas propuestas por el Congreso dan un paso adelante, haciendo de Estados Unidos un paraíso fiscal y elevando el coste de la vida para los trabajadores estadounidenses. Según el último informe de Oxfam, una ONG sin ánimo de lucro, las 50 empresas más grandes de Estados Unidos poseen 1,6 billones de dólares en paraísos fiscales, entre ellos Apple, Goldman Sachs, Chevron, Walmart, ExxonMobil y General Electric. Las mismas compañías invirtieron millones de dólares en cabildeo para presionar al gobierno de Trump en materia fiscal. ¿Está realmente el magnate trabajando primeramente para su maravilloso país? ¿Por qué Estados Unidos sigue aplicando penas medievales en pleno siglo XXI? Según el informe de Amnistía Internacional del año 2016, este país fue el único en el que se aplicó la pena capital en la región de América por 8º año consecutivo. 5 estados llevaron a cabo ejecuciones en el 2016. El número de ejecuciones en el estado de Georgia se multiplicó casi por 2 en comparación con el año anterior, mientras que la cifra se redujo a casi la mitad en Texas. Juntos, estos 2 estados fueron responsables del 80% de las ejecuciones llevadas a cabo en el país durante todo el año. La ONG subraya que, por primera vez desde el año 2006, el país norteamericano no se encuentra entre los 5 del mundo que más ejecuciones realizaron. Pero no está claro si la tendencia continuará este año. A finales de abril se autorizó en Arkansas la ejecución de 8 reos en 11 días. Las autoridades del estado justificaron un calendario tan apretado por la caducidad de las existencias de midazolam, una sustancia que no resulta fácil de conseguir debido a que la industria farmacéutica, consciente del uso que se le da, se niega a suministrar nuevas remesas a las cárceles. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenó estas ejecuciones y las consideró aceleradas y arbitrarias. Además, la decisión causó las protestas de los activistas contra la pena de muerte en Estados Unidos.
El gobernador Hutchinson dice que tenemos que realizar las ejecuciones para que las familias de las víctimas puedan ver cerrados sus casos, con la promesa de una ejecución para hacerlos sentirse mejor. Mi amigo Joe Byrne pensó con esperanza en la futura ejecución del asesino de su esposa en Ohio, 18 años después de su asesinato. Fue testigo de la ejecución y solo unos días más tarde se dio cuenta de que eso no supuso nada para aliviar su dolor. La cuestión de la pena capital ha dividido intensamente a Estados Unidos. En 19 estados del país no se llevan a cabo ejecuciones. Amnistía Internacional subraya que no existen pruebas fehacientes de que la reanudación de las ejecuciones influya en el control de la delincuencia. Además, los que se oponen a este castigo lo critican por ser discriminatorio, no solo por razones de raza, sino también por motivos económicos. Que si tú matas a un blanco y eres afroamericano, tienes una gran posibilidad de recibir la pena de muerte. Afroamericanos se pueden matar uno al otro, pueden matar a latinos, a asiáticos, y no tiene el mismo afecto como si toman la vida de un anglosajón o gringo o blanco en los Estados Unidos. Además de eso, este sistema de pena de muerte está afectada por asuntos económicos. Es decir, si no tienes la plata o dinero para defenderte, no vas a poder obtener justicia. Más de 2/3 partes de los países del mundo abolieron la pena capital en sus leyes o en la práctica. ¿Hasta cuándo seguirá sin emprender el mismo camino la primera potencia planetaria y el país que se presenta como un ejemplo mundial de democracia?